reflexión sobre el cambio del sistema de partido. ¿Es lo mismo ganar, al quedar ganando al PSOE, que quedar por detrás del PSOE? Pues no. En este caso, el orden de los factores altera el producto. ¿Vale? Es muy importante en qué orden quedan las cosas. Pero más allá del orden en el que queden las cosas, ¿es posible que un partido pueda gobernar en solitario? No. Yo sé que esto os va a cabrear, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no. Ergo, ¿algún tipo de pacto podrá darse? Probablemente, con mucha probabilidad, sí. Y a partir de ahí hay que saber cómo gestionar eso de esta manera. ¿Esto es para el día de después? Sí. Pero es que si te presentas unas elecciones para llegar al gobierno, tienes que pensar el día de antes y el día de después. Porque si no piensas el día de después, puedes tener un serio problema. Luego, ¿esa faceta es meramente institucional? Sí. ¿Pero es fundamental? Sí. Porque cuando veamos la siguiente variable, veremos cómo algunas están muy relacionadas con esta primera variable. Es decir, con cuáles son las posibilidades de cambio. ¿Que está todo en un pañuelo? Sí. ¿Que hay probablemente 3 fuerzas políticas en torno al 20%, porcentaje arriba, porcentaje abajo? Sí. ¿Que la política tiene la capacidad de cambiar la realidad? Sí. ¿Que la historia no está reescrita? Sí. ¿Pero que hay ciertas condiciones o condicionamientos que limitan ciertas posibilidades? También. Luego, ahí nos encontramos con una situación donde el cambio político no solo se puede pensar en términos de qué hago el día de antes, sino qué hago el día de después. Y ahí surge un abanico de preguntas, respuestas en la que yo no entro ya más, lo dejo ahí. ¿Qué leches? ¿Qué pensamos sobre el día de después? Si queréis no lo pensamos porque nos da miedo, ¿vale? Pero no haremos política. Si queremos hacer política, hay que responder esa pregunta. ¿Cuál sería la fase de ese día de después? Bueno, también es otra de las cosas. Segunda variable. Como veis, estoy siendo muy sintético y muy rápido, ¿eh? Segunda variable. ¿Cuáles son los 2 ejes que articulan las demandas? Este segundo es el menos problemático. Los 2 ejes son regeneración democrática y justicia social. Llamémosle como lo queramos llamar, de regeneración democrática, que me da igual, ¿vale? Pero en el fondo es un debate sobre la calidad de nuestra democracia desde el punto de vista institucional y de la participación democrática, y ahí tiene que ver mucho la corrupción, sistema electoral, toda una serie de variables, y la segunda tiene que ver con la justicia social. Esta variable segunda es importantísima, muy importante, y que nos llevará a causa de la crisis. Sin resolver bien el tema de la justicia social, difícilmente resolveremos los problemas que nos enfrentamos. Y al revés, si no abordamos bien los problemas de la regeneración democrática, difícilmente, ¿vale?, podremos abordar bien la justicia social. Aquí sí hay un debate muy bonito. Bueno, muy bonito. Bonito para los que nos encantan los debates, ¿vale? Para quien no le gusta los debates, no. Y es la idea fuerza que mueve todas estas demandas, se llama proceso constituyente. Esa es la idea fuerza, esa es la idea motor. Pero claro, para hacer un proceso constituyente tienes que tener la suficiente mayoría para llevar a cabo un proceso constituyente. Pero si no tienes, o la suficiente mayoría tú, o los aliados suficientes que quieren hacer un proceso constituyente, que podría ser. Pero si no tienes la mayoría suficiente para hacer un proceso constituyente y tienes que negociar con gente que no quiere hacer un proceso constituyente, pues igual no puedes hacer un proceso constituyente, ¿no? Y se va a ver la controversia entre el debate de reforma constitucional versus proceso constituyente. A partir de ahí surgen 2 hipótesis. O se piensan como 2 categorías antagónicas en donde no hay nada que dialogar, vale, una hipótesis. Segunda hipótesis, pensar que es posible establecer algún tipo de diálogo crítico entre una reforma constitucional y un proceso constitucional. En la primera hipótesis, te quedas en la oposición, ¿vale? Aquí es cuando vas a hacer algo, ¿eh? Si no hay compatibilidad y no tengo mayorías, ¿qué haces? Te quedas en tu casa o se hace en la oposición.
En la segunda hipótesis, si no hay suficiente mayoría, o aunque fuese suficiente mayoría, pero no es suficiente para implementar tu propio programa político, estás abocado a buscar algún tipo de concepto o de teoría política que te permita establecer puentes entre reforma constitucional y proceso electoral. Ahí está, ahí hay un tomate gordísimo, gordo, de reflexión sobre políticamente. Estamos haciendo un análisis muy político, puramente político, de por dónde tirar y confeccionar un discurso político, que luego veremos. Bien, tercera cuestión, y ya voy terminando. La herramienta del cambio. ¿Cuál es el instrumento desde el cual se produce el cambio político? Hay un elemento claro. El instrumento que sea tiene que ser más participativo desde el punto de vista de, por lo menos desde la cuestión telemática, ¿vale? Es decir, que ya sea de una forma previa o posterior, la participación de la gente o de los ciudadanos o de los distritos, o de, da igual ahora la categoría, me va a dar exactamente igual, tiene que estar recogido. Eso yo creo que es un elemento ineludible de la discusión. Pero a partir de ahí surgen muchos interrogantes. Muchísimos interrogantes. Voy a plantear algunos. Yo sé que esto y con lo que... yo sé que esto es súper actual, ¿vale? Súper actual. Así que, algunos interrogantes. Los interrogantes vienen sobre todo a partir de las elecciones municipales. De las elecciones municipales vamos a coger un ejemplo solamente, que es ahora Madrid, ¿vale? La pregunta creo que clave y fundamental es ¿qué consiguió ahora Madrid? Ahora Madrid consiguió un efecto multiplicador, o lo que se dice ahora muy pijamente, proceso de desbordamiento, ¿vale? Esto es muy pijo, pero en el fondo es un efecto multiplicador. Lo que pasa es que se ha impuesto el lenguaje postmoderno y hay que aceptar el lenguaje postmoderno. Desbordamiento, que así, igual el tío del pueblo no se entera de qué coño está diciendo, pero queda muy guay, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero en el fondo es un efecto multiplicador, ¿vale? Eso es lo que consigue ahora Madrid, multiplicar. La pregunta es, ¿en qué medida es posible la traslación de ahora Madrid al conjunto del país? Esa es la pregunta política. No las maravillas de ahora Madrid, ¿vale? Que las tiene, sino cuáles son, ¿vale? Si es posible o no esa traslación. Yo voy a enseñar 3 elementos. Hay muchos más, pero señalo 3. ¿Es posible la traslación desde el punto de vista del modelo participativo? Es decir, organizativo, que fue una de las cosas fuertes de ahora Madrid. Un elemento. 2. ¿Es trasladable el ejemplo de la polarización sufrida en Madrid? En donde fue un regalo tener a Esperanza Aguirre, regalo de los dioses tener a Esperanza Aguirre. 3. Elemento fundamental, el liderazgo. Sin un buen liderazgo, todos los elementos que componen un proyecto político bueno no se ensamblan. La pregunta es posible trasladar los liderazgos a otros espacios? ¿Qué tipo de liderazgos? ¿Y cómo se eligen esos liderazgos? Yo sé que esto es tocar en la fibra sensible, pero ¿cómo se eligen los liderazgos? Los liderazgos se eligen porque la gente de forma espontánea descubre y encuentra a un líder o una líder que emana de la sociedad, cual proceso proudhoniano. Proudhon, estoy diciendo, ¿vale? O tú eliges al líder y luego lo llevas al ámbito de la política. ¿Cómo construyen los liderazgos? ¿Y con qué criterio construyen los liderazgos? El de la integración, el de... ¿Cuáles son los...? Entonces, todo eso son preguntas fundamentales para pensar en qué medida eso no es posible la traslación de esa cuestión. Y eso en un territorio como el nuestro, que es plurinacional. Cataluña es un mundo, Galicia es un mundo, Euskadi es otro mundo, incluso el país valenciano quiere ser otro mundo. Y Asturias hasta tiene sus peculiaridades. Baleares es un mundo también muy peculiar, ¿vale? Ergo, ensamblar todo eso no es sencillo, no es fácil, es complejo. No me detengo más, lo dejo ahí. Ahí hay multitud de preguntas que afectan a la forma de funcionamiento, y todo esto, ¿cómo afecta al cambio de vida? Hay una pregunta que en política, para los que explicamos política, es importante, es fea,
pero es importante, y es, lo que vamos a hacer es o no es eficaz para conseguir nuestros objetivos. Esto diréis, joder, Fernando, qué duro que eres, me cago en la madre que te parió. Pues sí, pero es que es así. Tú en política tienes que preguntarte si lo que vas a hacer es más o menos eficaz para el objetivo que quieres. No puedes andarte sobre, uy, qué bonito el mundo. Sí, el mundo es muy bonito, bicha, pero lo que vamos a hacer es eficaz o no es eficaz. ¿En qué medida eso no es eficaz para ese objetivo? ¿Significa eso que todo tiene que estar por encima de la eficacia? No, la eficacia está controlada por los principios éticos. No estoy discutiendo eso, que lo doy por hecho, porque lo doy por hecho, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero supongo que eso está, no me entro en la crítica ética de la política, que la doy por hecho. Si no, la haríamos, claro, ¿no? Pero lo doy por hecho. Pero una vez hecho esa, ¿qué hacemos con eso? Cuarta variable. ¿Con qué discurso político te enfrentas? Ya voy terminando, ¿eh? ¿Con qué discurso político te enfrentas en cambio político en España? Un discurso no es un programa electoral. Un programa electoral es un programa electoral. Un discurso es una selección de las demandas de ese programa electoral que configuran una unidad y proyectan una idea, o dos, o tres, del proyecto político que tú tienes y que te diferencia de otros. Y que por más que repitan el programa, no va a completar el discurso. Un discurso político es algo a elaborar, a producir, y que no es solamente demandas, contiene demandas, pero es algo más que demandas. Hay tres elementos en el discurso político que está puesto encima de la mesa. De los tres creo que uno es muy problemático. No es problemático, uno está el meollo duro, los otros dos son más fáciles de digerir, por decirlo así, ¿vale? Se empieza por los dos fáciles. En un discurso político tienes que seleccionar las demandas. Seleccionar las demandas no significa que tú vayas a reducir tu programa, no. Pero tú tienes que ir con 3 o 4 o 5 ideas claras. Y lo demás, pues cuando te preguntan los periodistas sobre ¿y usted qué va a hacer con el IRPF? Por ejemplo, no, pues tal cosa. ¿Y usted qué va a hacer con los discapacitados? Pues tal cosa. Pero tu discurso político selecciona las demandas. Eso no le da un gran problema. Segundo elemento, que igual nos excede a los que estamos aquí. ¿Desde qué teoría política construye ese discurso? El populismo, la democracia radical, son muchas las teorías, ¿vale? La socialdemocracia. ¿Desde qué teoría política? Porque dependiendo del enfoque que cojas, construirás un discurso u otro. Esto igual nos excede. Lo dejo también a un lado. Me voy al tercer elemento que yo creo que es el gordo, el que nos puede afectar en el día a día. Un discurso político requiere, para ser una fuerza de cambio, dirigirse a las mayorías sociales. Primera pregunta. ¿Qué significa la palabra mayorías sociales? ¿En singular o en plural? ¿Existe una mayoría social o existen distintas mayorías sociales que articulas y que por tanto no te dirigen a un mismo público, sino a distintos públicos? Primera pregunta, difícil de resolver, complicada. Pero si no consigues conectar con las mayorías sociales, en plural o en singular, no serás una fuerza de cambio. Punto. Será una maravilla, pero no serás una fuerza de cambio. Luego requiere conectar con las mayorías sociales. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y qué son esas mayorías sociales? Es importante. Segundo debate. ¿Cuál es la relación entre esas mayorías sociales y el eje izquierda-derecha? Tema peliagudo donde lo haya. Pero ¿cómo se construyen las mayorías sociales en el eje dominante de la política europea, que es el eje izquierda-derecha? ¿Se puede eludir? ¿No se puede eludir? ¿En qué medida sí? ¿En qué medida no? ¿Y en qué medida, más allá del significante, porque yo llevo entre significante y significado, palabra izquierda, contenido de la izquierda, más allá de eso, ¿desde qué proyecto político lo hace? ¿Desde la radicalización de la democracia o desde la creación de otra democracia? Esto parece una tontería, pero no es una tontería. Si hablamos de radicalización de la democracia, entonces lo que estamos es un proyecto que profundiza lo que tienes, amplía lo que tienes, y por tanto no impugna todo lo que tienes, porque si no, no puede profundizar. Por coherencia, un discurso tiene que ser coherente, no puede ser un discurso ridículo. Ahora, si es una impugnación, si es otro modelo de democracia, entonces sí puede impugnarlo todo. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo, porque entonces es una contradicción lógica. Y el electorado te va a decir que yo no te entiendo y por tanto vete a tomar por saco. No, porque no te entiendo, no te quiero comprender. Luego, ahí hay un debate gordísimo, y es, ¿esas mayorías sociales para qué?
No solo la mayoría social, sino... Perdón. ¿Ustedes ven? No. Sí, ¿no? Bien. Creo que ya hay suficiente torrente, me callo, ya he terminado. ¿Vale? Y luego, realmente, la mejor forma de abordarlo, ¿cómo sería? Todo junto, pero si lo hacemos todo junto, corremos el riesgo de hablar de unas cosas y no de otras. Porque lo que habíamos pensado en la mesa era, si os parece bien, dedicarle, ya me pasan los 5 minutos de lo que tenía que pensar, perdón, ¿vale? Dedicarle 10 minutos a cada apartado y luego hacer una especie de síntesis. ¿Os parece bien? ¿Vale? Ya me callo, se acabó. ¡Qué calor! Bueno, yo tomo turno de palabra, le dedicamos, como hemos dicho, más o menos 10 minutos. Más o menos 10 minutos. Empezaríamos los 4 que hay. El primero sería el sistema de partido, ¿vale? Empezaríamos por el sistema de partido. El segundo, la demanda. Tercero, la herramienta política. Cuarto, el discurso político. ¿Si os parece bien? Vamos. Has planteado una cosa importantísima al principio, que es la crisis que podemos llamar de régimen, es algo original y no visto ni previsto desde la transición. Eso es cierto. El problema es cuando suponemos, ya has dicho, que no pretendamos pensar que somos originales, etcétera, totalmente de acuerdo. Porque muchas veces nos olvidamos de esto. Y en teoría política, a veces este elemento histórico no se tiene en consideración. Yo voy a poner solamente un elemento, no quiero, porque se pediría muchísima explicación. Me voy a remontar ahora, fíjate, al siglo XVIII. Al final del siglo XVIII, y siempre hay un elemento que sobredetermina lo que va a pasar en España, está la Revolución Francesa, ¿no? En el siglo XVIII en España hay una lucha a muerte entre administrativistas, es decir, los de Florida Blanca, vamos a ponerle nombre, y los judicialistas, que quieren judicializarlo todo, que son los antiguos. Y construir un discurso político que no sea el de vamos a tirar toda la casta a la vez junto a los canales. Hay maneras de hacerlo y probablemente no vamos a tener mayoría absoluta para hacerlo. Ni siquiera si llegamos a un acuerdo con los reformadores de la Constitución, como pueden ser ahora mismo el PSOE y lo que quede de Izquierda Unida, o los nacionalismos periféricos, ni siquiera con ellos nos podrán tener una mayoría constituyente. Pero hay que planteárselo. Hay que planteárselo como una de las variables para construir nuestro discurso, nuestro programa y nuestra acción con la sociedad. Bueno, digo, yo creo que mejor que hablemos, ¿no? Luego ya... Yo pido la palabra. No, si yo ya por decir, te toca. Cuando le toque, pues no. Bueno, hombre, yo no quiero ser gurú, pero la opinión que tengo es que aquí va a haber un cuatripartidismo, vamos. Evidentemente hay una incultura política muy grande en España, entiendo. La prueba más evidente es que un montón de obreros voten al PP o de pequeños empresarios, a la gente que no trabaja para ellos, que trabaja para bancos y lobbies empresariales grandes. Entonces hay una incultura política muy grande, porque además yo he estado en las mesas electorales todas y he tenido que convencer a obrerillos, a tal, que eran más recalcitrantes todavía, incluso se acercaban más a Podemos, gente de clase media, media alta, que obreretes. Lo cual era curioso. ¿Por qué? Porque piensan, reflexionan y analizan. Y entonces, los obreros, hay mucho borrego, ¿no es cierto? Y lo dice un sindicalista, que en su juventud ha sido sindicalista. Hay mucho borrego, y entonces, ese es un problema. Aquí pienso que va a haber un cuatripartidismo, bueno, ya son encuestas, que gane PP o PSOE, y esté cerca Podemos y luego después seguramente venga Ciudadanos también sacando ese. Es decir, que el Palacio no se toma por asalto, como dice Pablo Iglesias. El Palacio cuesta más de un asalto tomar, A lo mejor el primer asalto hay que meter una pica en Flandes, importante, y luego después seguir luchando, denunciando todo el chanchulleo
lo que se ha hecho y tal, y seguir haciéndolo, incardinarse muy bien en los movimientos sociales, cosa que a pesar de que Podemos viene del 15M, de movimientos sociales, pues parece que los estamos dejando un poco olvidados. Yo soy un activista de estos desahucios y salvo anecdóticamente como el Paco Puente Dura cuando quiere salir en la foto y va algún día, eso no lo podemos hacer, vamos Granada ni Podemos. Es decir, tenemos que estar conectados con esa mayoría social, escuchándolo, abriendo herramientas, es decir, y luego uno de los déficits que encuentro ahora en Podemos de cara a este cambio en el sistema de partidos es que no nos convirtamos también en un partido vertical. Entonces, hay que saber que la democracia tiene que venir de abajo, escuchar lo que dice la gente y subirlo para arriba. Ya sabemos que es un momento que nos queda un poco tiempo y sabemos que en las situaciones de emergencia social y que no podemos dividirnos, y nos estamos dividiendo mucho. Nos estamos peleando entre nosotros por quítame allá, que tú te has metido el dedo en el moco derecho y yo en el izquierdo. O sea, tenemos una falta de cultura política tan grande que somos capaces de pelearnos por chorradas. O luego ya están los trincones de poder, porque el poder corrompe y el poder absoluto absolutamente. Y la gente que ha tenido un área de poder, es decir, que aquí hay que hacer una reeducación política de la mayoría de los españoles y eso lo observamos hasta dentro del poder. Pues es que es curioso porque yo iba a plantear, y menos mal que has hablado tú, porque me ha venido genial para enlazar con uno de los problemas que yo quería poner encima de la mesa, y es el tema del tetrapartidismo. Es decir, si nos dirigimos a un escenario en el que hay 4 partidos, eso nos coloca, yo creo, en uno de los ejes nos han hecho la jugada, porque nos ponen un jaque, en el sentido de que hasta ahora Podemos irrumpe diciendo el eje discursivo que mantenemos no es la izquierda y la derecha, sino lo nuevo contra el viejo, contra lo viejo, o sea, el antiguo régimen, como ha dicho Carlos, contra el nuevo régimen o lo que queramos construir entre todos. Ahora ya nos coloca en una situación en la que hay 2 partidos que demandan lo nuevo, en este caso sería Ciudadanos y Podemos, 2 partidos que representan todavía lo viejo, que serían PSOE y PP, y a nosotros nos sitúan de nuevo en el mismo eje, en el eje izquierda-derecha, es decir, somos la nueva izquierda frente a la nueva derecha que es Ciudadanos, la vieja izquierda que es el PSOE, junto a la vieja derecha que es el PP. Y hasta qué punto eso no nos ha jugado ya en el sentido de que ya Podemos, o vamos a decirlo, Podemos, ya no es el motor del cambio necesario para el país, o no el motor hegemónico o el motor predominante, sino es, y bueno, si sumamos ya el problema de los nacionalismos, ya de forma bien menos, pero ya en ese sentido ya Podemos ya no sería la herramienta necesaria para construir un país o un pueblo. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas que veo yo en el cambio del sistema de partidos, que hasta qué punto la aparición de Ciudadanos por culpa de la incultura política, porque realmente lo que viene a plantear es hagamos una limpieza de maquillaje para que no cambie nada, pero la gente percibe Ciudadanos porque su discurso lo han articulado muy bien y se han apoyado muy bien en nuestro discurso, el discurso de prometemos cambio, cuando realmente lo estamos intentando hacer, pero yo creo que habría que hacer más énfasis desde todas las portavocías, incluso desde todos los ámbitos. Los Ciudadanos realmente lo que ha posibilitado es la continuación de lo mismo en los mismos espacios donde había corrupción y podría haber. Hasta que punto Ciudadanos no es realmente un cambio político. Has planteado muchas preguntas y las respuestas pues son complicadas, si van a salir aquí, tenemos mucho más tiempo. Pero de hecho me has hecho una pregunta específica sobre el caso andaluz. Yo creo que la última elección autonómica y municipales nos hemos dado un escenario más complejo de lo que se esperaba en cuanto a la fragmentación de las legislativas, sobre todo en comunidades donde hay nacionalismos históricos o no tan históricos pero emergentes, en el caso valenciano, también hay en Baleares.
comunidad menos relevante demográficamente. Valencia sí va a ser relevante en la general. En Cataluña pues se mantiene una actividad clara. En Galicia hay un fenómeno también en la izquierda nacionalista emergente, que ya se vio la última gallega y que ha tenido una expresión también en las municipales, conquistando ciudades importantes en plataformas amplias de convergencia, ¿no? ¿Qué pasa en Andalucía? Parece que vamos a un modelo en el que va a haber una convergencia simétrica según qué comunidades, y en donde hay esa izquierda emergente, esas fuerzas emergentes que han superado a Podemos en la mayoría de los casos económicos como alternativa. Se va a buscar esa convergencia, eso no existe aquí, pero aquí tenemos un problemilla, y es que la broma. un problemilla que creo que, aunque es espinoso, no debemos evitarlo, ¿no? Que es que pues, hay una fuerza política en claro descenso, que es Izquierda Unida, pero que tiene un suelo superior al que manifiestan el resto del Estado. Y ese suelo del 5 o 6% probablemente se va todavía un poco más en unas generales, pero no se va a hundir del todo. Es decir, va a mantener una fuerza suficiente como para prestar fuerza a los primeros cambios que podrían ser Podemos. ¿Qué hacemos ante eso? No tiene de muy difícil solución. Tenemos un aparato con el que es muy difícil llegar a ningún tipo de entendimiento, porque es totalmente desprestigiado, desacreditado, se ha demostrado además por un nivel de burocracia, de mediocridad intelectual, de mediocridad política, y además de entreguismo al pacto comisor a cambio de que sea ordenado, que hace muy difícil para la propia base de Podemos que sea aceptable conversar con eso, pero luego hay una base social electoral que no desaparece, no se diluye como una cocaína, y con la que es muy difícil conectar sin pasar por ese aparato, porque esa base no se le va a decir simplemente venir a la casa común, ¿por qué no? Porque tienen su identidad, su corazoncito, y no van a hacer ese viaje solo porque se le impide hacerlo. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? La verdad es que no tengo clara la respuesta, pero añadiría una pregunta más para complicar las cosas que vemos. La otra, hablar del proceso constituyente que se podría dar o no dar según el resultado después de la elección. Pero quizá hay un elemento que podemos aprender también de experiencias constituyentes, que por más que el concepto sea muy diferente, no dejan de estar ahí. Incluso están en la experiencia personal vivida por buena parte de los dirigentes de Podemos son la experiencia latinoamericana. El proceso constituyente no se ha puesto en marcha por una actividad electoral aplastante en un primer momento, sino por procesos quizá más en dos fases, o en distintas fases, ¿no? Unas primeras elecciones que permiten certificar un cambio político, que permiten a lo mejor tomar una serie de iniciativas que disipen ciertos miedos al cambio en sectores de la población, por un lado, y por otro, pues permitan sumar más. Y no me lo he dicho, por el caso volviendo, más. No, bueno, ha habido varios procesos constituyentes en Latinoamérica donde las elecciones constituyentes han sido en una segunda fase después de una breve experiencia de gobierno donde se han visto algunas medidas simbólicas. Yo tengo un contexto más parecido, aunque también con muchas diferencias, en el caso griego, en pocos meses Syriza pasa del 35 al 48, casi 50% de expectativa de votos, y digo antes del referéndum de este último, ¿no? Andaba por ahí. Es decir, con 4 medidas simbólicas que demuestran un cambio de tendencia y que otra política es posible, se amplía la mayoría social que a lo mejor permite decir que en unos meses, provocando también un cambio de la relación de fuerza a nivel mediático y demás, y con unas contracciones de gobierno, lanza un proceso constituyente y no necesito a lo mejor verme abocado de decir que como no he tenido, digamos que he sacado solo un diputado más que el PSOE, yo siempre he dicho, y eso no me permite tener una mayoría para emprender ya el proceso constituyente, entonces voy a una reforma que empieza a rebajar las expectativas de cambio y que a lo mejor lo que hace es retrasar la ruptura que mucha gente quiere y que creo que podemos más que también pueden impulsar, la retrasa indefinidamente, ¿no? En un momento de la condición. No sé si ese escenario se podría añadir como uno más en los que todos planteamos, ¿no? Sí. Digamos, por decirlo antes de la confederal, una reforma en diferido, ¿no? Un proceso constituyente en diferido. Bien que sí me lo ve. Y que antes no se le dio intervención. Yo no quiero. Con la idea. No voy a terminar hablando yo, digo, no. Con la idea que planteaba, todo ese problema que era para llegar a esa mayoría o a esas mayorías sociales, ¿cuáles son las cuestiones que debemos de responder? ¿Cuáles son las cuestiones por las cuales podemos llegar a esa mayoría social? ¿Qué cosas debemos responder para poder llegar a esas mayorías?
Pues bueno, tenemos un rollo de tiempo, porque todavía estamos discutiendo en el punto 1 y claro, la hora que estamos, ¿vale? Entonces, tenemos dos opciones, yo me callo, pasamos al punto 2. No. Y adiós. No, ¿vale? No, y, no. claro que sí, ¿no? Lo que tenemos todo el mundo, en otro caso decimos algo al final, ¿no? O... Nada, nada. Tienen más palabras que los demás. No, Sí, porque los demás aprendemos. No. Ponemos la oreja y Aprendemos. Que digan los moderadores, ¿qué hacemos? Como tú te sientas. A mí me da igual. A mí me puedo estar hasta las 11 de la noche. Yo por tiempo no tengo. Eso ha pedido la palabra. Jesús, habla tú. Bueno, pues ahora yo pero bueno, yo soy muy pesimista. Sí, cuando me propusieron la charla, primero que pensé es que la construcción del título de la charla es una antinomia, una contradicción en sí misma. La política nace para evitar el cambio. Los sistemas políticos se edifican, se construyen, se definen para evitar que se produzcan los cambios políticos. Por lo tanto, cambio político significa ruptura con lo existente. Entonces, de lo que habéis planteado sobre el tema del gratuito, el pluralismo, y lo que ha planteado Carlos también, que yo, la historia de España es la historia de los golpes, sean a través de los motines, sea a través de los sablazos, o sea a través de la guerra civil. La única vez que hemos encontrado un proceso realmente de cambio político fue por la guerra civil, terminó la guerra civil. Pues cuando ya las fuerzas se enfrentan, no creo tanto en la guerra carlista, porque la guerra carlista tiene mucho más matices. Sí, la primera constitución. Sí, bueno, sí, pero la guerra carlista en el sentido de la constitución de la república no fue una constitución republicana. Pero bueno, que la revolución del 73. No hagamos debate de la historia. La constitución del 73. Tipo caso. Viva Cantón. Tipo caso. Bueno, pues yo creo que hay una serie de elementos fundamentales. En España ha habido siempre un miedo a la pluralidad, por el concepto de ingobernabilidad. Eso subyace en nuestro subconsciente. Y eso continúa por el daño que nos está machacando, españoles contra españoles. Y eso está en nuestra subcultura. Es decir, el inconsciente colectivo de los españoles no te metas en política, porque en política te peleas. Y la política es un campo de paz. Entonces, ese es el primer elemento que yo creo que para hacer un cambio político en España habría que dilucidar. Y ese cambio cultural es quirúrgico, es geológico, no son fáciles. Existe un bloque histórico, existe un bloque hegemónico capaz de hacerle frente a un cambio tan radical como puede ser un cambio constitucional. ¿Somos capaces o no somos capaces de articular esa mayoría, que es lo que planteamos? Las mayorías ya no son como antiguamente, las mayorías son a partir de identidades líquidas. Es decir, una persona puede tener un planteamiento de una cosa y tener en otro tema un planteamiento totalmente contrario. Entonces, construir un discurso de mayoría es construir un discurso mucho más justo, mucho más plural de los que hemos estado construyendo en la política tradicional. Y yo para terminar, yo creo que hay digo que por eso soy más pesimista que nadie. Yo creo que en estos talleres deberíamos de empezar a hacernos callos. ¿Y si perdemos? ¿Y si perdemos? ¿Qué vamos a hacer al día siguiente de que perdamos? Y esta organización se ha construido y se está construyendo para ganar. Para ganar. Pero ¿y si perdemos? ¿Qué va a hacer esta organización? Porque, claro, lo que planteaba Jesús es absolutamente interesantísimo. Es decir, a lo mejor no podemos en la primera legislatura conseguir un proceso constituyente, pero a lo mejor tampoco conseguimos ser fuerza de gobierno. ¿Qué va a ser de nosotros si perdemos? Y yo creo que ese callo hay que empezar a generar un gobierno. Y claro, lo siento, pero Parte de realismo. Vamos a ver, por comentar, bueno, todo lo que he dicho es súper interesante, de verdad. Tenemos que tener el fin de semana entero, ¿vale? Para poder, porque es súper interesante, ¿vale? Me alegro mucho ese tipo de reflexión y no el chaca, 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 ¿vale? Porque la chaca, chaca, chaca
ya la tenemos a la media. Pero me parece muy interesante. Voy a ir relacionando una cosa que he dicho. Yo he dicho que me parece muy interesante y que tiene que ver también con lo que señalaba Lloyd del repartidismo, lo que tú señalabas, Manuel. Hay un problema, digo, y es el tema de los tiempos. ¿Qué quiero decir con eso? Y es, tú en política, tú no eres tú me dices, tú en política tienes que marcar los tiempos. Y el problema es que eso que estáis diciendo, por lo que yo estoy de acuerdo, y creo que refleja una hondura de la reflexión de los problemas con los que se enfrentan, o con los que nos enfrentamos, requiere de aceptar la tesis de que el tiempo no es noviembre de 2015. No sé si me digo, lo que significa que la hipótesis inicial ya no es con la tolerancia. Y a lo mejor es lo que hay que decir, pero hay que reconocer, ya lo que es todavía más realista, digo, más de Jesús, que entonces la hipótesis inicial, que era abre la ventana de oportunidad y la resolvemos en 2015, noviembre de 2015, no es válida. Porque el tiempo, para algo más profundo, para la ruptura, o como lo queramos llamar, de transformación, requiere de nuevos plazos. Una de esas razones, lo que señala Lloyd, tú puedes ser un partido hegemónico, y ahora no entro en qué concepto, sino el que anuncian el de pero puede ser un partido hegemónico en un juego de 3 a lo sumo. En un juego de 4 es imposible. Se acabó. Por muchas matemáticas claras, es imposible. En el momento en que aparece Ciudadanos, yo creo que era previsible que surgiera Ciudadanos. Era previsible que hubiera un sector de la derecha de este país que no aguantara más la desvergüenza del PP, lo que no era raro. En el momento en que surge Ciudadanos, y aunque ya se ha hecho un buen combate durante el verano, hubo un tipo de caos, vamos a reconocerlo, hubo un tipo de noqueo, en el que la gente no sabía qué decir de Ciudadanos, no tenía ni puñetero. De hecho, no se decía nada con la excusa de como no lo nombro, no tiene repercusión. Traso, error, pichurrín, porque es que las dos me de ventaja. Pero eso sí es verdad. A día de hoy sí se combate Ciudadanos, ¿vale? Pero el problema está en que es previsible que Ciudadanos esté en torno al 10-12%. Sí, ergo, olvídate. Luego, ahí hay un problema real, de posibilidad de cambio real, para este plazo. Ahora, si la hipótesis en la que nos movemos es, señores, esto es un avanzadillo para un tiempo más largo, lo que se conoce dentro de la entrevista de hipótesis Syriza, entonces ya es otro discurso político, pero entonces tenemos, como muy bien había dicho Pedro, el tema del multipartidismo afecta, claro que afecta al discurso político, claro que sí, porque tú relacionas los tiempos con lo que vas a hacer en función de las posibilidades reales de ganar o no, pero entonces tienes que empezar a configurar ya un discurso político que piense no solo en 2015, sino en 2016, 2017, 2018. Por poner un ejemplo, Diego Boto, en la última entrevista que hizo en Fora Apache, en otra vuelta de tuerca, Pablo, a Diego Boto, cuando Pablo le pregunta, no sé si lo habéis visto, Pablo Iglesias, ¿no? Le pregunta a Juan Diego Boto y dice, Juan, a ver, critícame, bicha, critícame, dime. Y le dice Juan Diego Boto, que el mundo continúa después del 2015, Pablo, que está el 2016, el 2017, el 2018 y el 2019. Y Pablo lo mira y dice, ¿qué razón tiene? Claro, que va a decir no, que va a decir lo que es verdad. Claro, es que para el tiempo que hemos vivido es muy acelerado, que estamos viviendo es muy acelerado. Y realmente un año es poco, que ha sido muy denso. Y es muy difícil que una hipótesis muy bien pensada, muy bien estudiada, muy bien pensada y muy bien elaborada. Pero hace un año y medio, y el tiempo político cambia. Y tú no puedes ser adivino. Es decir, que tú serás muy bueno, pero no puedes ser adivino, por la sencilla razón de que el tiempo histórico cambia. Que además tú has ayudado a modificar, ¿no? Es decir, que tú mismo estás modificándolo y por tanto el tiempo te está modificando. Luego, claro, ya ha pasado mucho. Las europeas aquí han pasado muchísimo, pero muchísimo. Pero entonces, si todo eso es verdad,
El tiempo y el tiempo fundamental en política, cómo gestionan los tiempos, es clave, determinante. Quien no sepa manejar los tiempos, pierde. Hay que saber jugar. Y el tiempo es una variable fundamental. Y en la hipótesis con la que tú manejas, tú insisto en manejar, es fundamental. Pero si esto es verdad, entonces la hipótesis inicial no es verdad. No creo que sea verdad, no la podemos. Nos falta tiempo. Claro, ojo, puede ocurrir que el PSOE se venga abajo. Bien, puede ocurrir, pero a pie de imprevisible, como ocurre por ejemplo. En ese sentido, lo que decía Jesús de las comparaciones con otros modelos, incluso en el caso francés o en el caso griego, claro, vamos a ver. Si hubiese una pasoquitación, es decir, si llegáramos a un proceso de pasoquitación, tendríamos sí, pero no creo que sea tan tonto el PSOE, ¿verdad? El PSOE es tonto. Ojo, hasta el punto de cometer ese error. Pero fijaros cómo ha mantenido el tipo en la municipal y en la local. Ha mantenido el tipo, porque sabe lo que se puede jugar. ¿Es previsible que eso cambie? Puede ocurrir, te puede tocar la flauta, pero ya está dependiendo de que los otros se equivoquen, está dependiendo de que el otro cometa el patrón del siglo, o cualquier vez va metiendo patrón tras patrón. Entonces dices, pues bien, pero depende de los patrones de los otros, no de tu propio discurso. Si eso no ocurre, el modelo, la salida griega nunca se ve. ¿Vale? Porque para que la salida griega sea específica requiere de ese hecho, que el paso se une. Y entonces tú te comas el paso. En este caso te comas eso. Si eso no ocurre, no es un buen tema. No digo, perdona, su vale de ignorancia. Y en América Latina, claro, en América Latina el problema es que sí hay por detrás una idea de pueblo constituida previamente y negada jurídica. Como el caso de Bolivia, el caso de Ecuador. Estamos hablando de realidades nacionales, etnonacionales, excluidas de la sociedad. Un 70%, que cuando tú le incluyes te sale un nuevo pueblo y un pueblo de verdad. Pero para el caso español, podemos decir que podemos construir, aquí voy a ser borde, duro en la provocación, pero yo creo que esto sirve para esto. ¿Podemos construir la categoría pueblo español? No. Luego, y esto me lleva a lo que decía Carlos, hay que distinguir dos cosas. Una cosa es los momentos populistas, que lo es, y que la solución a ese momento populista sea una teoría populista. Son dos debates. Y que si nos ponemos aquí muy fino en plan teórico me refiero, el momento populista es un momento de crisis de régimen y de crisis de legitimidad. Y ahí surge un momento populista. ¿Estamos en un momento populista? Sí. ¿Vivimos una situación populista? Sí. ¿En algún momento fue posible una solución populista? Sí. Si estamos hablando de octubre, noviembre y diciembre del 2014, enero, febrero del 2014, yo firmo la solución populista porque era real. Y de nuevo volvemos a la política. La política tiene que pensar en efectividad. Es buena la política cuando es efectiva para el objetivo que te propone. No para quedarte tú en tu casita, porque para eso no haces teoría política, hace otra cosa. Para el momento de hoy, ¿es válida la solución populista? No el momento. Pues no lo tengo tan claro. Ergo, si no está tan claro, significa que hay que repensarlo. Ver lo que se ha hecho bien, pero repensarla. ¿No? Y eso pasaría por lo que tú dices. Pues yo por lo tanto creo que sí, Jesús, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Señores, no hay por qué renunciar de, ¿no? Porque no hay por qué renunciar a. Perfecto, pero entonces ya sabemos que los tiempos cambian, por tanto, el discurso político. Pero aún así vas a tener un problema. No tú, yo, todos. Y si el PSOE se lanza una reforma constitucional, ¿qué dices? Hazla tú. ¿Qué le dices tú al PSOE? Que te plantea una reforma constitucional en los siguientes términos: cambio del sistema electoral, ¿vale? Cambio del Senado, ¿vale? Bueno, incorporación de derechos sociales como en la Constitución, y un Estado federal. Y ahora dime tú cuál es la diferencia entre una reforma constitucional y un proyecto constitucional. En lo que lo hace el pueblo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál sería el debate? Sobre el procedimiento. Pero, y ahora, vamos a meter el dedo en el ojo. ¿Creéis de verdad que vamos a estar el pueblo asamblea en asamblea
elaborando y debatiendo la Constitución que vamos a tener. ¿De verdad pensáis que eso es a lo que vamos de aquí a 4 meses? ¿O a 1 año? ¿O a 3 años? Asambleas de barrio en las que se ponen a redactar proponiendo artículos, artículo por artículo, proponiendo para elevarlo en un modelo confederal hacia el Estado. ¿Pensáis de verdad que eso es lo que vamos a construir? Porque si eso es lo que creéis que vamos a construir, creo que aunque a mí me gustara, no lo va a ser. Porque no hay sociedad civil para hacer eso. No hay sociedad civil. Lo siento en el alma, pero no tenemos sociedad civil para eso. Además, hay un elemento. Y además, Ana le ha dicho a Pedro, cuidadito, une una de 2 velocidades ni pensar. y luego, ¿estamos seguros de que para ciertas soluciones complejas lo que emana del pueblo como gran pueblo, libre, no sé cuánto, es la mejor solución? Y ahí voy yo a una cosa que tú señalabas, que yo te entiendo, Manuel, lo que quiero decir, ¿vale? Pero sé que el proceso va de abajo arriba, pero bueno, yo soy profesor de ciencia política, así que disculpadme, historiador, ¿vale? Que no le va a gustar lo que voy a decir yo, pero no porque sea historiador, sino porque no es profesor, ¿vale? Pero después tenemos un filósofo ahí que tampoco, porque es kantiano, puro y duro, sí que no hace, ¿vale? Pero los políticos tenemos, bueno, broma, de una forma, los políticos tenemos el colmillo muy recto. Somos seres malos y perversos, porque estamos acostumbrados a leer a Pedro y a Maquiavelo. Entonces tenemos la mente perturbada. Somos seres perturbados. Por el principio, por todo lo que no te fíes de él, está perturbado porque se ha leído Maquiavelo y a Weber, algún punto de mala leche tenemos. Pero creo que algún punto de realismo tenemos. Y es que en la política se requieren procesos de abajo arriba y se requieren procesos de arriba. Si no somos capaces de asumir esta dualidad, tendremos un problema. Y a veces no lo asumimos y entonces nos explota, ya sea porque nos sale un asamblearismo barato o nos sale, y ahora voy a darte la razón, un centralismo de trasnochado. Luego, lo mejor es asumir las contradicciones de la política, que tiene sus limitaciones, que permite subir de abajo arriba y de arriba abajo. Y entonces, en ese doble lenguaje, lo construimos. Y construimos espacios realmente democráticos, que tienen elementos de participación y elementos de decisión que no van a pasar todos, ¿no? Luego, es el gran padre de todo eso, Pisarello, por favor, ¿vale? Porque yo voy a criticar a Pisarello, ¿no? Me parece que simplifica enormemente lo que es un proceso. Enorme, ¿vale? Me queda muy bien para cuadrarlo en Barcelona en Común, como en sus libros anteriores. Explica bien el proceso constituyente, pero no explica bien el proceso. Y no es lo mismo, se puede explicar bien por qué se entra en crisis, pero no la solución. Pisarello sigue la idea mágica de que nos juntamos todos como buenos hermanos, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y eso lleva a que haya otras personas que digan que en nuestra transición no hubo ningún tipo de proceso constituyente. Eso es una exageración, eso es una falsedad histórica. Porque además de considerar a muchísima gente, pero muchísima gente, que se dejó la piel y la vida, sin tener lo que tenemos. Pero lo mejor que podemos hacer es reconocer, no a Suárez, que le den por saco a Suárez, pero sí reconocer a aquellos que lucharon en el día a día y que sí influyeron en ese proceso constituyente tenue y aliarnos con eso para reconstruir una mejor democracia. Y eso implica reconocer que no lo hicimos tan mal, pero implica un discurso. Como veis, soy muy bruto, yo no, pero es que los perdemos como así de capullo, y que no tenemos otra, ¿vale? Luego, todas estas complejidades son las que yo creo que es bueno que las saquemos. Es más, yo estoy encantado con que lo que habéis dicho aquí me he quedado flipado en el buen sentido de la palabra. Porque no ha hecho falta decirlo, yo no sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿vale? Es como me enrollo y no tengo remedio con él. No tengo remedio. Lo que pasa es que con tanta extensión, ya el meter... Bueno, vamos por partes. No sé, bueno, primero yo soy una ignorante, no tengo ninguna titulación y soy una persona de a pie y punto, así que posiblemente voy a decir bastantes barbaridades. Pero con lo que acabas de decir, lo último, referente a que básicamente tenemos que concienciarnos a que sea el poder de arriba para abajo,
Lo siento, pero básicamente creo que es lo contrario de lo que se supone que quiere hacer Podemos. Así que hasta ahí de acuerdo contigo no puedo estar. La gente tiene criterio propio para decidir cómo hacer las cosas de asamblea en asamblea, pero hay algo muy básico, y es que si con la misma constitución que tenemos, sin necesidad de reformas a esto, a lo otro, con la misma que tenemos, si le ponemos, por ejemplo, la serie de derechos fundamentales que hay a la gente para que aporte ideas, para que se tenga una vivienda, para que se tenga un trabajo, yo te aseguro que tal y como está hoy por hoy la situación, hay ideas a porrillo. Y luego tenemos los demás también criterios para poder leerlas, expresándolas de una manera llana y votar lo que nos parece bien o lo que nos parece mal, que para eso está ese sistema informático, no sé ni cómo se llama, que es muy bueno. Esa por una parte. Antes has dicho que en España no había llamémosle, un grupo étnico que se haya visto apartado como paria y tal. Estoy totalmente en desacuerdo. Si tú te sales a la calle y ves a todos los que son mileuristas o los que no tienen trabajo, ya de por sí, y eso es populismo, somos una etnia suficientemente paria como para que nos merezca la pena no esperarnos después de noviembre de 2015. Es decir, si esa es la primera fecha que tenemos, pues la primera que tenemos que pelear. Yo a lo que había venido aquí, yo vengo de un pueblecillo que tiene como 3.000 habitantes, Estiena, no tenemos Podemos, o mejor dicho, todavía no se ha constituido, y yo en realidad para lo que venía aquí, más que para disertaciones políticas, era para saber qué es lo que vais a hacer y cómo nos ponemos mano a la obra. Ya está. Entonces, el discurso está claro. Tal y como mandan hoy en día los políticos, no nos gusta. Y de eso no nos podemos salir, porque si no, entonces ya el intento se va. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, vamos a ver. Con todo, no creo que se pueda aplicar la categoría de etnia, pero a ver, no somos un grupo etnográfico por cuestiones de sangre, pero sí cuando yo pienso que, y a mí que conste que la palabra casta nunca me ha gustado, porque pienso que está casta al perro, pero independientemente de eso, yo creo que cuando Pablo utilizaba la palabra casta, justamente a lo que quería hacer referencia es a la división que hay entre quienes son los que ostentan el poder y sus amigos, y el resto del universo que nos matamos a trabajar para que ellos se toquen la barriga. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, eso sigue estando. Aprovechar lo que ha sucedido en Grecia es fundamental para que la gente se dé cuenta de que quienes tenemos que tener el poder somos nosotros, porque ellos, sin nosotros, no van a ninguna parte. Y esa fortaleza tiene que formar parte del discurso, porque es una realidad. Nosotros somos su base. Si nosotros nos paralizamos, puede que, como ha sucedido con lo de los bancos, puede que nos tengan una semana con bancos bloqueados. Eso si no saquemos el dinero antes, ya visto lo visto. Pero puede que nos tengan bloqueados en algunos aspectos, pero tenemos otros muchos sistemas, y si nosotros nos paralizamos, si no trabajamos, si nos ponemos bordes, tienen todas las de perder. Yo no soy del tipo de revolucionaria tipo de revolución francesa de que le corten la cabeza, pero sí de que les corten el bolsillo. Bueno, entonces para eso es necesario que no sea un poder de arriba a abajo, porque yo, esta es la primera vez que vengo, pero si la idea de Podemos es que vuelva a ser otra tal, de arriba para abajo. Primero, no representa poder, punto. ¿Vale? Punto. Ni lo pretende. ¿Vale? Ni lo pretende. Vengo a dar un taller, se acabó, para presentar cierta idea, punto y aparte. Ergo, no tiene ni que lo de Podemos, ni tiene que estar de acuerdo conmigo. Luego, no hay ningún debate. No hay problema desde ese punto de vista. No representa poder, ahora te puedo decir que no lo representa. ¿Vale? Luego, quédate tranquilamente con tu concepción de lo que es Podemos, lo que debe ser Podemos, me parece genial. Perfecto. ¿Vale? Que no. Luego, yo no estoy diciendo de que, lo que estoy diciendo es que cuando se construye, cuando haces política, te metes en el Estado, quieras o no quieras, te vas a meter en el Estado, porque si no, no puedes implementar ciertas políticas. Se da un doble proceso.
cosas que emanan de abajo a arriba y cosas que emanan de arriba a abajo. Simplemente estoy constatando ese hecho. No estoy diciendo ni cuál tiene que ser el discurso de poder, ¿no? Digo, eso, si analizan la política, funciona así. Funciona en el Estado y funciona en los partidos políticos. Hasta ahora, pero para eso estamos, para cambiar. No, y después No, también. un Estado, yo lo siento en el alma, pero creo que es imposible que un Estado solo funcione de abajo a arriba. De modo que un partido político como Podemos no solo funciona de abajo a arriba. No me refiero a que... No por nada, pero digo que lo observamos dentro de... No, digo que aquí funcionan cosas de abajo a arriba y de arriba a abajo. Tiene que ser así, no me parece mal. Es que tiene que ser así. No me refiero a que no pueda haber un feedback, sino a que no me parece bien creer que las asambleas, los ciudadanos de a pie, los que no tenemos cultura, no podemos llegar a generar esa nueva legislación que sí Es una necesitamos. cosa distinta. En lo segundo que está diciendo estoy de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Pero es lo contrario de lo que has dicho antes. Perdona que te diga, pero no. Entonces, Vale, de acuerdo que no es incompatible, es una reflexión sobre cómo funciona un Estado democrático, ¿vale? Cómo funciona la política democrática, con que las personas de a pie tienen toda la capacidad y toda la legitimidad para tomar todas las decisiones que quieran tomar sobre aquello que se puede hacer. No tengo ningún problema con eso. Ni que sean lo suficientemente capaces, igual de capaces que cualquier otra persona, para poder tener la legitimidad de lo que se va a hacer. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero eso no quita reconocer que los procesos van de abajo arriba y de arriba abajo. Y es difícil que no vayan de esa forma y vayan. Es difícil, complicado. Pero, ojo, es una opinión, ¿eh? Digo, que ya está. Yo sé que esto es doloroso porque en el discurso oficial no lo he dicho, pero como yo no represento a Podemos, tengo la suerte de que no tengo por qué representar a Podemos, puedo dar una opinión más distanciada. Pero no niego la legitimidad y la validez y la cualidad de las personas. Yo creo que eso es fundamental. Al principio, no pasa nada, porque hay que más tarde, al principio yo he dicho que todo lo que es la legitimidad democrática de la ciudadanía y de la gente es un bien conquistado del cual no se va a poder arreglar, no se va a poder renunciar. A partir de ahí hay muchas formas de arreglar, muchas formas de arreglar el poder, ¿no? Y respecto a lo que tú dices de movernos, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero fíjate tú qué paradoja. ¿Me podéis decir cuándo hay más movimientos sociales con capacidad de presionar al poder político? ¿Ahora o hace 2 años? Luego en eso no hemos ganado. En eso no hemos ganado. Hoy en día, la lucha por los desahucios es más débil en el ámbito social que hace 2 años. No estoy haciendo un juicio, ahora hago un juicio, hemos perdido eso, ¿vale? Pero antes de hacer el juicio, constato un hecho. El proceso de institucionalización de Podemos, que tiene un elemento mega positivo, yo sueño con darle las gracias a Podemos por todo lo que ha hecho. Pero eso no quita para reconocer que hay problemas. Bueno, desde el punto de vista de la sociedad civil, estamos parados. Y no hay un buen poder democrático que vaya justamente de abajo arriba, y si queremos que vaya de abajo arriba, que no tenga una sociedad civil fuerte, capaz de presionar a los que están arriba, es decir, los que están en el poder en un parlamento, o los que están en un ayuntamiento, o los que están en una sociedad autónoma. No hay mejor poder de control que la sociedad civil organizada autónomamente de un partido político y que le cante las 40 día y noche a ese partido. No hay mejor forma de control. No hay forma de control de abajo arriba. Porque si la única forma de control es la interna de un propio partido, sabemos que eso tiene límites estructurales. No hay voluntarismo, hay límites estructurales. Ergo, nos convendría para desarrollar nuestra democracia, en lo que queremos profundizar y radicalizar nuestra democracia, llevarla a ámbitos de mayor amplitud, nos convendría estar agitando a la sociedad para que la sociedad esté en la calle exigiendo sus derechos. Pero es que eso es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque un partido político tiene como función principal, ya no sé si soy Maquiavelo, como función principal, hay que hacer el poder.
y no agitan la sociedad. Mujer debería no saber que beber empezó por la religión. Bueno, vale. No seamos mulas. Dejámoslo para ver. Gracias. Bueno, yo solamente quería apuntar, como estáis, lleváis un rato hablando de arriba y abajo, pues que es muy sencillo, una gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo? ¿Qué tiene que tener como objetivo Podemos, según sus teorías, ¿no? Pues esa pendiente, intentar que esa desigualdad no esté tan acentuada. ¿Cómo? Pues muy sencillo, tenemos la renta básica, bueno, la tercera parte o menos de la mitad de Francia, inferior incluso a Grecia, habrá que subir esa renta básica. Y luego los techos en la renta alta, en la ejecutiva de la banca, todo lo que tiene techo, o sea, no tienen techo, tienen un disparate, por ahí hay que bajar, por aquí hay que subir, y luego el reparto, teniendo en cuenta sobre todo el tema del empleo, que es un problema muy gordo. Entonces hay que intentar esa arriba abajo, esa desigualdad tan tremenda, romperla, la desigualdad. O sea, bajar los techos, subir los bases, ¿sabes? Y fijarse objetivos con el empleo. Estoy de acuerdo. Mañana Estamos de acuerdo todos y lo tiene claro Podemos eso. Es que como lleva un rato arriba abajo, digo que no, hombre. No hablo de que no hable más arriba abajo, que parece yo soy un una profesor. novela. Habla de política. ¿Vale? Yo soy un profesor de ciencia política. Punto y aparte. Ergo, no hablo en nombre de nadie, ni siquiera de la ONG en la que llevo militando 25 años. Ni siquiera en eso. Ni siquiera. Soy solo un puñetero profesor de ciencia política que habla un poco propio. Ergo, no estoy hablando en nombre de Podemos. Para hablar en nombre de Podemos tenéis a Pablo, a Jesús, a Eloy, a lo que queráis. Ergo, Está dando clase, ¿no? no tengo ni magisterio para eso. Me han invitado a dar un taller, punto. Se acabó, no tiene más. ¿Vale? Así que ya está. ¿Vale? Así que, y lo siguiente que hago es que me callo. Yo quería plantear una cosilla en torno a lo que has, a lo último que has dicho en el tema de y además enlazando con uno de los puntos que ya lo hemos olvidado, una de las variables que era el discurso. ¿Cómo que era el discurso de mayoría? Se ha planteado antes. Yo creo que tú lo has dicho ahora mismo, la calle, bueno, tampoco hay que ser objetivo, es verdad que la calle se ha desinflado desde la irrupción de Podemos. Entonces, yo creo que es fundamental que ese discurso, o el discurso del que emana Podemos inicialmente, es un discurso que nace del debate que hubo por parte de esos consensos, acuerdos de mínimos, como dijo el compañero al principio. Yo me acuerdo de las primeras plazas del 15M, intentando establecer los 10 mínimos básicos que luego se iban a llevar de la Asamblea de Granada a la Asamblea de Madrid y tal, que fue imposible, ¿no? Pero que sí se articuló un discurso que podíamos llamar hegemónico, tanto en cuanto estaba latente en mucha parte de la sociedad. Y ese discurso sería lo que Íñigo llamaría el núcleo irradiador de hegemonía. Ese discurso, ¿hasta qué punto también era algo temporal? Porque en cierta medida es un discurso que también se ha apropiado a ciudadanos de ese discurso, es un discurso que incluso el propio PP ha asumido como parte. Cuando habla el PP, por ejemplo, yo que soy manchego del homicidio, entonces el Partido Popular, allí Dolores de Cospedal, argumentó una reforma de la ley electoral muchísimo más discriminatoria con los nuevos partidos, a costa de decir, no hombre, es que vamos a reducir las cortes porque como hay muchos políticos, entonces era un discurso de descontento hacia la clase política y ella utilizó el descontento hacia la clase política para hacer medidas o leyes que eran mucho más restrictivas de democracia y que no ampliaban democracia como pedía el 15M, pero que la gente de Castilla-La Mancha asumió en cierta medida. No la asumió porque ahora ha perdido las elecciones, pero que en cierta medida utilizó para legitimar sus políticas, igual que el hecho de recortarle el sueldo a los diputados,
el salario y les puso solo las dietas, pero no recortó en asesores, por ejemplo, ni recortó en otras cosas. Decía, no, la clase política de Castilla-La Mancha ya no cobra. Entonces, yo lo que quería plantear es hasta qué punto ese discurso no es algo temporal si no se articula continuamente lo que tú has dicho, una sociedad civil organizada, dinamizada, que articule esas demandas y que pueda decir al político de turno que aplique una determinada política. No, eso no es exactamente lo que hemos dicho. Porque claro, si no hay, como mínimo, una... porque ayer mismo, por ejemplo, una persona que estábamos debatiendo, una persona comprometida, no era militante, posiblemente, a lo mejor, futuro votante de Podemos, nos decía que al final la gente se acaba conformando con la situación que le toca vivir. En ese sentido, el 15M implementó muchas demandas que teníamos porque vimos un punto de inflexión en las medidas de austeridad que tuvo que aplicar el Partido Socialista y la gente que nos habíamos movilizado de la etapa de la mayoría absoluta del Partido Popular y vivió una cierta etapa de tranquilidad con los 4 primeros años de Zapatero, incluso con los 2 primeros, pero que cuando de repente empieza a aplicar medidas de recorte decimos, esto no es lo que nosotros habíamos reclamado y te habíamos puesto en el poder. Esa sociedad civil que logró el cambio político en España y derrocar el gobierno la mayoría absoluta del Partido Popular fue la que la propia calle irrumpió y transformó la realidad social. Pero claro, esa calle ahora mismo no está tan movilizada. Sí es verdad que hay plataformas que se mantienen como a ciertas mareas y sobre todo estos desahucios, que me parece uno de los grandes logros que ha tenido antes del 15M, porque nació con V de vivienda, pero que se ha extendido al resto del territorio con gran facilidad gracias al 15M. Y entonces yo quisiera preguntar hasta qué punto, sin esa sociedad movilizada, la ventana de oportunidad que nosotros consideramos que está abierta se está cerrando. Es decir, yo creo que también uno de los detonantes de Podemos es el 15M se está viniendo a menos y lo que nace, porque si no lo sabéis, Podemos nace de unas charlas, de unos cafés de Miguel Urbán, Monedero, Pablo Iglesias, toda esa gente de la tuerca que dice, oye, Íñigo en ese momento estaba en Íñigo estaba fuera, viene más tarde, pero toda esa gente que ve, oye, el 15M se está agotando, su ciclo reivindicativo se está agotando por el cansancio de la gente o porque veían que no, lo que estoy diciendo, lo que he dicho hace un rato, que la gente ve que el cambio no es posible y empieza un poco pues a desanimarse, a resignarse, a aceptar que realmente, oye, pues mira, pues cobro, como decía ayer el compañero que escuchamos, oye, pues como ya cobro 600 euros, pues yo ya estoy genial. Pero es que hasta hace poco decíamos que el mileurista, como ha dicho la compañera, era un precariado. Pero es que hoy en día que el mileurista es un lujo de suerte. O sea, y yo quiero plantear que hasta qué punto o cómo hacer, porque claro, evidentemente yo planteo el problema, la solución no la tenemos, pero el problema está ahí. Podemos aglutinar a mucha gente que venía del descontento, que ha vuelto a ilusionar a mucha gente que participó de aquellas asambleas, que quizá ahora con el proceso de formación de un partido y el debate orgánico, que por supuesto desgasta, ahora mismo se está volviendo a desgastar, pero que yo creo que lo que no podemos permitir es que esa gente recaiga otra vez de nuevo en el pesimismo y no articule una sociedad civil organizada, que no tiene por qué ser los círculos, que podrían ser los círculos, pero digo, si no son los círculos, que sean las asambleas de barrio, como estaba anteriormente. O sea, tiene que haber una sociedad civil que si es independiente de Podemos, mejor, porque como tú has dicho, Podemos tiene sus cauces limitados. Si es independiente de Podemos, yo lo vería hasta mejor, formule y ponga sobre la mesa y sobre las cuestiones y plantee debate a los partidos políticos y diga, oye, estas son nuestras exigencias y nuestras demandas. Bueno, has dicho una pregunta clave, pero ojo, hay una parte, no tengo la respuesta, pero hay una cuestión que también yo reconozco, porque yo he sacado el tema, por ser justo, y es que mucha de la gente que estaba participando en los movimientos sociales se ha volcado a construir una cosa como Podemos. Eso tiene mucho mérito, muchísimo mérito, porque construir un partido político de la nada en un tiempo récord es muy difícil. Requiere mucho esfuerzo gratuito, muchísima generosidad, muchísimo tiempo perdido. Luego, yo ahí reconozco también que se está volcando muchísima energía. Y probablemente ahora no necesitamos tanta gente en la sociedad civil para estar en las dos cosas. Y yo hay cosas que entiendo de las contradicciones de las sociedades.
Y por tanto no es un reproche, lo que digo, no es un reproche. Yo me conformaría con que el problema, como yo he dicho hoy, lo recojamos. ¿No? Es decir, si lo recogemos y sabemos que ahí hay un problema, por lo menos sabemos que ahí hay un déficit. El problema para mí estaría en pensar que ahí no hay un déficit, sino que, ¿no? Es decir, que yo, fijaros, le pido muy poco a veces a las cosas de la vida, me conformo con que seamos conscientes de que ahí hay un problema, que ahora no tenemos fuerza para solventarlo porque no podemos estar en todo y porque es titánico la labor que gente, como muchos de los que estáis aquí, pero muchísimos de los que estáis aquí, fuera de aquí, estáis haciendo para construir una cosa tan difícil como es un partido político, ¿vale? Luego, en eso que quiero hacer suceder. Uno que lleva muchísimos años militando en movimientos sociales, tiene que reconocer lo primero de todo lo difícil que es mover un dedo. Y eso tiene un peso tremendo. Ahora bien, eso no quita para reconocer que hay un dedo. Y que tenemos, como proyecto democrático, tenemos un problema. ¿Cómo solucionarlo? No lo sé. No lo sé, pero yo sí que reconozco la labor que, aunque me parezca un problema, pero es espectacular. Lo que hay, la ilusión y lo que difícil que es trabajar en el espacio político, que es muy caimista, tremendamente caimista, eso es muy ingrato. En el ámbito de la sociedad civil siempre nos queda la dimensión moral que nos satisface a todos. En la política no está. Eso es muy caimista. Hoy subes y mañana te corto la gana. ¿Sabes? Eso ocurre, digo, y entonces trabajar en un espacio que es tan caimista es muy jodido. Digo, todo mi alabanza. Ahora, y bueno. ¿Verdad? ¿Y cuál es el problema? Que no hay una sociedad civil operativa que esté presionando al poder político. No, y preparada. Con A eso me responsabilidad. refiero. Ojo, así esto de socio, pero el nivel de movilización al que estuvimos era de una vitalidad brutal. No dábamos abasto de que tantas manifestaciones, era imposible. Los que nos consumían la manifestación. De todas formas sí hay presiones. Que hay, pero un grupo pequeño. Claro, pero no. Sumar. Ahí hay un déficit, ¿no? Sí. Pero bueno, pero hemos ganado y tener una oportunidad política. Que eso, si yo hago una pregunta, nos imaginamos hace 2 años, perdón por el hablando, nos imaginamos hace 2 años que alguien podía pensar que podía ocurrir que Manuela Carmena o Ada Colau fuese la alcaldesa de Barcelona de Madrid. Nadie. Hace año y medio, nadie. Eso es una gran victoria. Es una grandísima victoria. Luego, por eso he empezado diciendo, ojo, ¿qué es ganar? Parece que hay muchísimas cosas que se han ganado. Otra cosa es que lo que te va a llevar a lo mejor es el tiro al plato, al freno, joder, pero por eso conviene a lo mejor hacer un discurso más positivo, es decir, coño, todo esto se ha ganado, las cosas son más complejas, es más complicado, no es tan fácil, para precisamente no desanimarse. Yo me acuerdo, después de elecciones andaluzas, era hablar con mis alumnos, yo tengo muchísimos alumnos de Podemos, y más maravillosos alumnos y estudiantes. Casi todas mis matrículas van de alumnos de Podemos, son muy buenos estudiantes. Son, como te digo, muy buenos alumnos. Estaban desmoralizados. Y era un exitazo el resultado. Un exitazo la autonomía. Un exitazo. Desmoralizados, tristes. Y yo, pero Jesús, ¿cómo que estás triste? Joder, Fernando. Digo, ¿cómo que joder, Fernando? Viene del camino. Si no me ha dado resultado. ¿Por qué? Pues porque las expectativas, claro, eran superiores a lo que la propia realidad podía dar de sí. ¿Cómo vas a pretender desbancar al PSOE a la primera de cambio en Andalucía? ¿Tú qué te crees que es el PSOE? Que yo soy una cosa muy complicada de trabajar. Entonces, eso significa que no hay que tener ilusión, ganas de ganar, claro que sí, pero hay que ser consciente del mundo del que te mueves. Perdón. Tiene que ser caída. Tengo 2 palabras pedidas. ¿Alguien más quiere la palabra? 3. No. Tú también la 4. 5 palabras.